Y un día se sintió mal, la llevé al hospital y 15 días después falleció a los 57 años de cáncer. Entonces ahí en esa encrucijada el Señor me puso en ese camino donde la bifurcación para que yo tomara una decisión. Porque Él me venía inquietando desde hace tiempo y yo no quería hacerle caso. Yo decía, yo estoy bien. Yo no le deseo mal a nadie. Yo no hago droga, yo no robo, yo trabajo. Y para mí eso era suficiente. Pero el Señor dijo, no es suficiente. Y me trajo hasta que yo tomara esa decisión. Y mi esposa falleció en noviembre del 2010 y en marzo del 2011 yo le entregué mi vida al Señor. Totalmente. Y me acuerdo que el pastor que me dio la oración de fe me dijo, tienes que creerte el cuento completamente. No puedes ir y leer y buscar lo que te gusta y desechar lo que no te gusta. Amén. Porque esta es la palabra del Señor. Amén. Y ahí fue donde yo entendí que esto era en serio. Entonces pues ahí me discipulé, me bauticé, fui a retiro, o sea, leí la Biblia en 90 días, una cosa, o sea, pum, de cabeza. Y aquí estoy, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Cuando, oye, y una parte estaba mirando así, la audiencia, tenemos un mayor número de hombres que mujeres. Qué chévere está eso, porque el Espíritu lo que va a hablar le cae. Dice que le caiga el sayo que se lo ponga, ¿verdad? Pero me alegra y me da satisfacción y gozo que estén aquí los hombres, porque rara vez, o la tendencia que hay es que las esposas tengan que arrastrar a uno para traerlos a la iglesia. Y el hombre dice la palabra que es el sacerdote y es la cabeza del hogar. Y por lo tanto tiene que estar presente y es el que tiene que llevar, ¿verdad?, el altar familiar y todas estas cosas. Y me agrada que estén aquí los hombres, los honro. Dice aquí que estamos pasando por unos tiempos difíciles. Son tiempos difíciles y tenemos que entender que aunque estamos distraídos en el mundo, el tiempo se está acortando, los tiempos de Dios se están acortando y tenemos que tener un sentido de urgencia. En el ejército, cuando nosotros practicábamos para una misión, teníamos una cosa que se llama sense of urgency. Tú tienes que hacer las cosas con un sentido de urgencia, con que van a pasar, porque tú no sabes cuándo el enemigo te va a atacar. Y entonces tú tienes que estar ready para responder. Entonces ese sentido de urgencia es el que nosotros tenemos que desarrollar y crear en nuestra vida y hacerle una forma de vida basado, ¿verdad?, en la palabra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que hay tiempos difíciles, pero la palabra dice que donde abunda el pecado, donde más abunda el pecado, ¿qué pasa? Más gracia. Más abunda la gracia. Yo no estuve presente aquí el domingo pasado, pero yo escuché a su pastor porque yo me conecté por internet y vi el mensaje que él dio y lo escuché. Y él decía, el título del mensaje que él trajo era, ¿de qué vale escuchar si no obedeces? ¿De qué te vale? Entonces, esta noche yo tenía otro mensaje completamente distinto. De hecho, yo le había dado copia al pastor para que me lo mirara y estuviera de acuerdo, que no fuera yo a decir algo que no. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, me cambió el mensaje escuchando el mensaje que dio el pastor. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que des este mensaje que voy a dar ahora, porque esto es importante que la gente lo entienda. Y es en línea a lo que Dios dijo el pastor en su mensaje el domingo. ¿Ok?
Es como si el Espíritu Santo estuviera diciendo, esto es importante que lo entiendan. Así es que como yo soy obediente, me decía el pastor el domingo, yo le voy a traer el mensaje que el Espíritu Santo me puso, ¿verdad? Con la venia del pastor, ¿verdad? Me dé permiso para traer el mensaje. Tenemos que empezar estableciendo lo siguiente. No podemos ser obedientes sin tener una esperanza, una expectativa de que algo bueno está deparado para nosotros y nos va a suceder. Amén. Tú no puedes obedecer a alguien si no sabes que esa obediencia va a tener un beneficio para ti. Porque tú no vas a obedecer a alguien para que vayas y cometas un crimen por allá, una cosa. O sea, tienes que tener un beneficio positivo para poder ser obediente. Porque el Señor nos va a bendecir y hará realidad en nuestras vidas todas las promesas que están en su palabra. Pero la esperanza esa no se puede mantener viva si no tenemos fe. ¿Y cómo se mantiene viva esa fe? Dice la palabra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? La palabra. Muchos piensan que el versículo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿cómo? Por la palabra de Dios. No es el oír la palabra de Dios. O sea, lo que dice es que el oír espiritual se desarrolla y viene por la palabra de Dios. Si tú no escuchas la palabra de Dios, no vas a desarrollar ese oído espiritual para poder, ¿qué? Entenderla, número uno, ponerla en práctica y estar en obediencia, como dice el pastor. Así es que el oír viene por la palabra de Dios. Poner la Biblia por aquí. Todos necesitamos este conocimiento y esa revelación para saber ciertamente cuál es nuestro propósito dentro del plan de Dios. Por eso que el mensaje que les traigo es tan importante y crucial para nuestras vidas. Y es un mensaje no solo de una lección que le estoy dando, sino que es un mensaje de acción. Es un mensaje para que pongamos en acción lo que vamos a escuchar a través de mí, que el Espíritu Santo les ha traído esta noche. Amén. Amén. ¿Será que oremos? Padre Celestial, te ruego que esta noche nos abras los oídos espirituales para recibir el mensaje que tú nos has enviado en preparación para continuar entendiendo nuestro propósito en tu plan maestro. Te pido, Señor, que a través de mí el Espíritu Santo nos revele la manera de estar en la misma frecuencia contigo y permite, oh Padre, que este mensaje llegue directamente a nuestro corazón y que aprendamos a escuchar tu voz que trae palabra de vida. Queremos estar en sintonía contigo, Señor. Recibir tu palabra y ponerla a buen uso en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dile a tu hermano entonces, oye, estoy en el sitio correcto. Estoy aquí porque tenía que estar aquí. Amén. Pero ¿sabes una cosa? La palabra, dice la palabra, que cuando uno suelta la palabra nos regresa ¿a qué? Vacía. Quiere decir que ustedes la están escuchando aquí físicamente, pero esa palabra que se va a soltar, que el Espíritu Santo la suelta, va a llegar al espíritu de aquellos que no están con nosotros en el día de hoy. Quizás nos están viendo por las redes sociales, pero ese mismo efecto que va a tener en ustedes esa palabra, va a tener el mismo efecto en aquellas personas que vienen acá, pero que no han podido estar hoy aquí con nosotros también. Amén. Así que yo creo eso también. La base bíblica que el Espíritu Santo me ha dado para el mensaje de hoy
se encuentra en 4 versículos cortos. Vamos a, si es posible, ponernos de pie para escuchar cuáles son esos 4 versículos y los leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jeremías 13, verso 15 de la Nueva Traducción Viviente dice: escuchen y presten atención, no sean arrogantes, porque el Señor ha hablado. Proverbios 18, verso 13 dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Esta es la Reina Valera, en la otra versión dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Otras palabras, necio y vergonzoso. En el Nuevo Testamento, Juan 8:43, dice Jesús al pueblo: ¿por qué no pueden entender lo que yo digo? Jesús le hablaba a las multitudes y él hablaba en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todos debieron haber entendido, debía haber llegado el mensaje. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Y el verso 47a de ese mismo capítulo 8 en Juan dice: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces el título del mensaje, la gráfica número 1, es: en la misma frecuencia, el arte de escuchar. En la misma frecuencia, el arte de escuchar. Dile que está al lado tuyo: no me hables, que hoy vengo a escuchar. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela o en la universidad, que venía un examen, yo me aprendía todas las cosas de memoria. Nosotros le decíamos eso en Puerto Rico, y no sé si aquí hay algún puertorriqueño. Sí. Uno. Nosotros le decíamos uno menos mal. La botella. Metíamos todo como en una botella y decíamos: no me hables, y se me rompe la botella. Si hablabas, se te iba todo lo que habías embotellado ahí de memoria. Entonces, pues, dile al hermano que no te hable, que no te rompa la botella. No me hable. Oiga, hermanos, y qué difícil es escuchar. ¿Sabe una cosa? Escuchar no es lo mismo que oír. Qué difícil es. Con toda la tecnología que hay para recibir información, con tanta distracción que existe, hemos perdido la capacidad para escuchar. El pastor decía el domingo: ustedes escuchan, ¿y por qué no obedecen? Bueno, quiero hacer una pequeña modificación. A lo mejor es que estaban oyendo y no estaban escuchando. Sí, porque todos oímos. Todos, a menos que no seamos sordos, ¿verdad? De nacimiento o algo así. El que tiene un oído en perfectas condiciones puede oír. Porque es una función del cuerpo, es una función biológica del sistema auditivo. Y ahora mismo usted está escuchando todos los sonidos ambientales. Quizás oye esto, una sirena quizás que pase por ahí, un niño que esté llorando por allá atrás, alguien que está diciendo un comentario. Usted está escuchando todo porque el sistema auditivo suyo hace que usted oiga esas cosas. Aunque cuando leemos las escrituras en ocasiones parece que se utilizan los términos ¿sabes? La palabra dice: el que no tenga oídos que oiga, y dicen que oír lo usan como sinónimo de escuchar. Pero lo que sucede es que en la traducción al español se dice escuchar porque en el griego esa palabra no había una distinción entre lo que es oír y escuchar. Y cuando se hace la traducción, pues en mayor de traducciones ponen oír. Pero tenemos, ¿verdad?, que entender que oír en griego significaba más que la mera acción de percibir los sonidos. Pero en inglés y en español la definición es distinta.
Mira lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la gráfica número 2, por favor. Oír dice que es percibir con el oído los sonidos. Mas, sin embargo, escuchar es prestar atención a lo que se oye, dar oídos, atender un aviso, o un consejo o una sugerencia. Entonces, podemos ver que todos podemos oír. A menos que usted, ¿verdad?, como dije anteriormente, pues tenga algún problema auditivo y quizás después con la ayuda de un artefacto pueda oír, pero mientras tenga el sistema auditivo funcionando, usted puede oír todo. Puede oír la voz mía, el llanto de un niño, todo lo que dijimos, trueno. Pero escuchar es cuando usted presta atención a lo que oye, quiere decir que es oír selectivamente. Cuando usted está viendo todo lo que está pasando y de momento, ¡pam!, hay algo o se dice algo, como que se le levanta a uno una banderita y entonces ya uno está prestando atención para ver, y ahí comienza el proceso de escuchar. Si usted oye una nota musical, por ejemplo, pues la oye. Pero cuando esa nota musical se pone en una melodía, entonces usted está escuchando el producto de esas notas musicales que por sí solas eran sonidos independientes. Y cuando usted la escucha como en un conjunto, entonces le hace sentido. Ay, perdón, pueden sentarse. Ay, Dios mío. Bien. Ustedes son obedientes. Gloria al Señor. Pastor. Obediente. Estamos escuchando. Y ahí no busque oír ni escuchar nada, solamente viéndolo a ustedes haciendo. Me llegó el mensaje, Señor. Quiere decir que escuchar es cuando usted presta atención y es selectivo, ¿verdad?, a aquello que le interesa o que está aconteciendo en el momento. Dice la definición que es dar oídos, atender un aviso, un consejo o sugerencia. En otras palabras, para escuchar tiene que existir algo que no existe cuando meramente oímos. Tiene que existir una comunicación. Y para que exista una comunicación, tienen que haber ciertos elementos. La gráfica número 3, por favor. Y aquí vamos a simplemente, no se preocupen mucho con esto, porque simplemente es el proceso donde el oír se convierte en escuchar. Tenemos los elementos de la comunicación, tenemos un emisor que es el que habla y el receptor es el que escucha. Para el que escucha, para el que está escuchando, poder oír, tiene que estar ¿qué? Callado. No puedes hablar mientras el otro está hablando, porque no vas a escuchar. Entonces, mientras el emisor emite ese mensaje que está en el centro allí, tiene que haber un código. Ese código es un lenguaje, señales de humo, lo que sea. Pero tiene que ser un código que sea entendible, que se pueda entender entre el emisor y el receptor. Correcto. Yo no puedo hablar en inglés y usted en chino y tratar de pretender que vamos a tener una conversación y que podemos entender lo que estamos diciendo. Ese es el código. Y el canal puede ser cualquier medio de comunicación, por teléfono, hablando así al frente. Ese es el canal que se utiliza para llevar esa interrelación. Y el referente que dice abajo, y ven esas flechas que están ahí, eso es lo que nosotros decimos la retroalimentación. Eso en el mundo se conoce como, yo te digo una cosa, tú me escuchas, la hablamos, entonces te cambian los roles, usted que era el receptor, ahora es el emisor, me devuelve la comunicación, yo la proceso y entonces llegamos a un acuerdo o tenemos una retroalimentación que surge a través de esa relación que tenemos entre nosotros dos. Escuchando y hablando. Ese es el proceso de comunicación.
Puede ser altamente tecnológico, puede ser sencillo, como le dije, con señales de humo. Yo traje un pequeño ejemplo por aquí. No sé, ustedes son demasiado jóvenes para esto. No lo van a entender. Pero ven acá, Mike. ¿Ustedes han jugado con esto? Oh, sí, sí. Estíralo ahí. Va, bien estiradito. Ajá. Habla. En otras palabras, si él habla por allá, yo escucho lo que él me está diciendo. Porque no importa qué tipo de comunicación se use, mientras él hable y yo escuche, se está estableciendo la comunicación. Ponte en el oído. Ahora, ¿cómo está? Excelente. En otras palabras, ese proceso de comunicación es el que nos permite a nosotros escuchar en vez de oír. Amén. Amén. Nosotros lo hacíamos antes con latitas de salchicha y eso, pero era que no había de esos vasitos plásticos. En otras palabras, para escuchar debe existir un propósito y de acuerdo a este propósito establecemos la comunicación adecuada. Estoy solamente dándole una idea de lo que es el proceso de comunicación para entonces entrar en el mensaje en sí. Que solamente son 2 horas más, no se preocupen. Sí. El pastor me dijo que podía estar vigilia, fue lo que me dijo, esa fue la palabra. Con permiso, déjame explicar aquí por qué. Nuestro deseo como cristianos, ahora vamos a entrar, esto es secular, estamos hablando del proceso tecnológico de cómo es que funciona mecánicamente la comunicación. El cristiano, ¿cómo le llama esto que está aquí abajo? Después que se establece una comunicación, después que usted empieza a leer la palabra y el Señor le empieza a hablar a usted, ¿cómo usted le llama eso? Revelación. ¿No? Revelación. Pero entonces no puede existir revelación si ese proceso no ocurre. Porque no es un monólogo lo que es. O sea, usted no se va a sentar a hablarle a Dios, hablarle y no lo deja a él, que él le conteste. O él no le va a hablar a usted y usted, pues, no hace nada. Es una comunicación. Aquí para allá. Nuestro deseo como cristianos debe ser el poder escuchar la voz de Dios, pero ¿por qué no podemos? ¿Y por qué si oímos no obedecemos? Bueno, por varias razones. Primeramente, la tecnología dijimos que se ha encargado de mantenernos ocupados, gráfica 4 por favor, más bien ofuscados y no escuchamos correctamente. La tecnología. Laptop, Facebook, Twitter, SoundCloud, todas las redes sociales, el teléfono, el carro, todas esas cosas del mundo, toda esa tecnología hace que nosotros nos distraigamos, que no prestemos atención y no podamos escuchar la voz de Dios. Lo otro es los afanes del diario vivir. Porque nos abruman cuando venimos a la casa de Dios para buscar su presencia. Quizás alguno esté diciendo, dejaría la plancha prendida. ¿Qué me voy a poner mañana? Ay, el bill de la luz que me llegó muy alto. Tengo que ver cómo va. Todas esas cosas, todos esos pensamientos fugaces, se le van metiendo en la mente. Y todo lo que yo le estoy diciendo, de momento como que se crea como una neblina. Entonces todos empiezan a divagar y empiezan ¿a qué? A dejar de escuchar por el afán. Ahora mismo si yo digo todos los que estén dormidos digan amén. Amén. Todo lo dice. Todos los que están dormidos.
Dijeron. Un ejemplo. Cerraría la puerta con seguro. Ay, le habré dado comida al gato. Y esas cosas, ¿verdad? Y así por el estilo, estos pensamientos te van invadiendo tu mente. Tan sutilmente, porque ni cuenta te da, que cuando te das cuenta, perdiste totalmente la concentración de lo que te está diciendo. Por eso te dije al principio, dile al vecino, no me hables, que estoy escuchando. Entonces todo lo que yo estoy diciendo se convierte en sencillamente sonidos ambientales que no tienen ningún significado real para ti. Amén. Lo otro es la falta de conocer la voz de Dios. En otras palabras, ¿cómo yo sé que es Dios quien me está hablando? ¿No? Hay una historia en la Biblia que ejemplifica claramente esto que estoy diciendo. Y está en 1 Samuel 3, del 1 al 10. No tienes que ponerlo porque es la historia de Samuel. Cuando Samuel nace, su madre Ana lo había prometido para ser sacerdote y para entregarlo en el templo una vez él fuera, en aquella época decía, destetado. En otras palabras, tan pronto el niño tenía ya un poquito de conocimiento, entonces se llevaba al templo, se le entregaba al sacerdote y entonces el sacerdote se encargaba de darle, ¿verdad?, la instrucción necesaria para ser sacerdote. Pues Samuel un día escuchó a alguien, Samuel, y él se creía que era el sacerdote Elí, que era el que estaba en el templo. Y se levanta y le dice, Elí, ¿me llamaste? Y él dice, no, yo no te he llamado, vuelve y se acuesta. Vuelve y se acuesta otra vez. Samuel. Vuelve otra vez. Elí, ¿me llamaste porque te vi? La segunda vez. No, yo no fui, vete. A la tercera vez es que Elí se da cuenta y le dice, presta atención y cuando oigas la voz de nuevo, dime, Señor, aquí, heme aquí. Entonces, esa persona no escucha la voz de Dios porque nunca la ha escuchado. Esa es una de las primeras personas o las razones por las cuales tú quizás no puedes escuchar la voz de Dios. Como hay personas que no conocen la voz del Señor, por ende no pueden reconocerla, no pueden escucharla. Hay otra persona que por la iniquidad y el pecado no pueden escuchar la voz de Dios. Y ese fue el caso de Elí, el sacerdote. Elí estaba en pecado y permitía que sus hijos estuvieran en pecado, robando de las ofrendas, haciendo todo, teniendo relaciones ilícitas. Y por lo tanto, su oído espiritual se le fue apagando. Entonces no podía entender que el que le estaba hablando a Samuel era Dios. Hasta la tercera vez que le dijo, espérate, pregunta a ver si es Jehová. Entonces, la iniquidad y el pecado hacen que algunas personas no puedan escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablar con nosotros. Ese era el plan original desde Adán y Eva. El tener una comunión continua con el hombre era la intención de Dios desde el principio. Pero como el hombre pecó, esa comunicación se contaminó y por eso nos cuesta tanto el poder escuchar la voz de Dios. Muchas veces la falta de escuchar viene debido al orgullo, quizás a la autosuficiencia, quizás a la falta de humildad. Yo puedo. Yo no necesito de nada. Muchas veces es porque nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el que Dios le hable a uno. A veces uno quiere que sea, soy yo Jehová, te quiero hablar, George, ¿cómo estás? Y a veces que el Señor le habla a uno en formas distintas y uno no está apercibido.
y uno no está en sintonía y en la misma frecuencia para entender. Oye, una cosa tan tremenda. El otro día una persona me dijo algo respecto a esto. Yo le dije, ¿tú sabes una cosa? Yo te estoy diciendo algo, pero como nosotros somos tan amigos, tú crees que te lo estoy diciendo yo y no crees que es Dios que te lo está diciendo a través de mí. Poderoso eso. Se quedó así, asombrado. ¿Y cómo así? Sí, porque tú eres tan amigo mío que me vas a decir, no, ay, déjate de eso. Entonces, vas a menospreciar. Por eso es que la palabra dice, cuando Jesús fue a su pueblo, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía. Porque la gente, y decía la palabra, nadie es profeta en su tierra. Porque no pueden esperar. Ni siquiera los hermanos de Jesús le creían. Y creían en los milagros. Entonces muchas veces es que uno está tan cerca a la gente que Dios habla a través de una persona y la gente no se da cuenta, ¿verdad? Entonces vemos que hay personas que no escuchan. Amén. A veces uno quiere un milagrote, que venga el milagro ese, y no se da cuenta que Dios le ha estado hablando a uno desde que te levantaste en la mañana, que abriste los ojos, que te dio Él por misericordia la oportunidad de ver su creación nuevamente este día, cuando había otros que no pudieron abrir los ojos. ¿Ah? Amén. Que te habla a través de una flor, a través de un pájaro, como dice la palabra, que no te afanes, porque los pájaros sin trabajar y sin tener la cena, Él los alimenta. Eso es hablándote, dándote ánimo. No te afanes, yo estoy aquí. Y constantemente te está hablando. Pero nosotros como que queremos, dentro de nuestra propia, qué sé yo, falta de humildad. No, eso tiene que ser, si Él me va a hablar a mí, eso tiene que ser especial y espectacular. Y esto hay que celebrarlo y publicarlo en las redes sociales, y hay que hacer un selfie. Espérate, que me está hablando de eso. ¿Está aquí? ¿Ah? Porque pensamos que tiene que ser algo súper, y no nos damos cuenta y dejamos pasar las cosas. Dios te habla a través de tus hijos. ¿Ah? Cuando tu hijo viene y te dice, papi, te amo. O cuando viene y te dice, papi, mira, saqué A. Eso es Dios hablándote. Estás haciendo un buen trabajo, hijo mío. Estás criando a tu hijo como yo quiero que lo críe. Pero que tú dices, ay, no, déjame, estoy viendo el partido, o no me estoy... Y menosprecia o echas a un lado esa oportunidad que Dios utilizó para hablarte en ese momento. Amén. Amén. Entonces Juan 8:43, como vimos anteriormente, dice Jesús, ¿por qué no pueden entender lo que yo digo? O sea, esto no es ciencia nuclear. ¿Por qué no pueden entender lo que yo digo? En Isaías 42, el verso 20, en la versión de Dios habla hoy, dice la palabra, ha visto muchas cosas, pero no se fija en ellas, puede oír, pero no escucha nada. Entonces vimos ahí la diferencia entre lo que es oír y escuchar. Puede oír muchas cosas, pero no escucha nada. Me acordé de un cuento. A mí me gusta hacer cuentos porque la gente ve a la gente así como ella, que están cabeceando para que se entienda. Había un manicomio, un loco, que estaba pegado a la pared oyendo algo en la pared. Tenía la oreja puesta así. Viene el doctor y le pregunta, ¿qué tú escuchas? Y el loco le dice, pégate ahí para que escuche. Y el doctor se pega a la pared, no escucha nada. Dice, no escucha. Él dice, volteate, pega la otra oreja. Se viene el doctor y pone la otra oreja. Oye, está como una hora y no escucha nada. A lo último se cansa y le dice al loco, chico, llevo una hora aquí y no escucho nada. Y el loco le dice, así es todo el día, no se oye nada.
¿Sabes qué? Así somos muchos cristianos. Wow, amén. Estamos todo el día. ¿Y qué? Y no escuchamos No nada. escuchamos nada. Porque oímos mucho, pero no escuchamos nada. Jesús dijo: el que tenga oído, que oiga. Y vuelvo a decir, en el contexto de la palabra oiga, el que tenga oído, que escuche. Que entienda lo que yo le estoy diciendo. Amén. Amén. Segunda de Reyes 17:40, Reina Valera. Dice la palabra: pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Hay veces que uno no quiere escuchar porque está complacido en hacer las cosas de la forma que las venía haciendo antes. Y dice la palabra que la definición, la palabra no, dice un dicho que la definición de ser loco, de estar insane, es hacer las mismas cosas esperando resultados distintos. Tú no puedes hacer las mismas cosas y pretender tener resultados distintos. Entonces mucha gente no quiere escuchar porque quiere mantenerse haciendo las mismas cosas que hacían en la antigüedad. Y entonces después dice: Dios mío, pero ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque tienes que dar el paso. Tienes que moverte a otro nivel. Tienes que agudizar tu oído. Tienes que entender que el Señor te va a prosperar, te va a bendecir, pero tú tienes que dar ese paso. El Señor quiere lograr un milagro en ti, pero el Señor te pide que tú des el primer paso. El Señor es maravilloso, omnipotente, omnisciente, y cuando alimentó a los 5,000 de los 2 peces, los 5 panes y los 2 peces, Él pudo haber traído peces del cielo, todos los que quisiera, y panes, como hizo Jehová en el desierto, trayendo el maná. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque tiene que salir. Tú tienes que dar. La ley de la siembra y la cosecha es que tú tienes que dar primero. Traerle al Señor: esto es lo que tengo. Y Él te lo sobreabunda y te lo multiplica. Cuando Pedro tenía que pagar el tributo, ¿qué le dijo a Pedro? Vete, pesca, porque Pedro era el pescador, ¿verdad? Vete al río, pesca, y en el pescado que saques, allá hay 2 monedas. Paga el tributo tuyo y paga el mío. Pero lo mandó. Él pudo haber dicho: Judas, saca la bolsa ahí y págale a todo el mundo y a todo el que está aquí. Como hacía uno cuando estaba en el mundo. Dame un trago y uno para todo el mundo aquí. Que yo tengo. Pero él dijo: no. Tú tienes que el sudor de tu frente. Bueno, se puede hacer ahora con una Coca-Cola. Ten una Coca-Cola aquí y dale una caja de Coca-Cola para todo el mundo. Tú tienes que tú tienes que dar el primer paso. ¿Verdad? Cada uno de nosotros debe practicar el escuchar. Escuchar espiritualmente no es igual a escuchar en el mundo, ¿verdad? En el mundo natural. Para escuchar en lo natural solamente tenemos que enfocarnos en lo que queremos escuchar. Oímos algo, nos enfocamos y le sacamos lo que queremos ver de ese sonido, ¿no? Pero escuchar espiritualmente conlleva algo más que concentración. Conlleva humildad, conlleva obediencia, santidad para poder acercarnos a la presencia de Dios. Amén. Y de esa forma tú vas a escuchar la voz de Dios. Esto se logra a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia. Mira, una experiencia personal, te voy a contar el testimonio. Una vez en un ayuno de Daniel, yo siempre a principios de año comienzo con el ayuno de Daniel, de los 21 días, desde el 10 de enero hasta el 31. En la mitad de ese ayuno, el Señor me habló. Y me dijo cómo nosotros, o cómo yo, debía orar eficazmente. Y me dio una serie de oraciones que hay que hacerlas en el orden para uno poder orar eficazmente.
Y la última oración, ¿sabes cómo me dijo que era? Dijo, esta oración se llama la oración silente. ¿Sabes lo que quiere decir silente? Sí. La oración de que... Después que me alabes, me adores, hagas tus peticiones, pidas perdón y te arrepientes, ahora cállate y escucha mi voz. Esa es la oración, que puede ser una oración de meditación, una oración silente. Porque en una comunicación, como vimos en la grafiquita, tiene que haber un emisor y un receptor. Entonces tú te cansaste ya de hablar, ahora sírvete y deja que él te responda. Decía alguien una vez que uno tiene dos orejas y una boca porque uno debe escuchar el doble de lo que habla. Así mismo. Entonces muchas veces nosotros hablamos más. Ayer en la reunión de los pastores de Comil Joe, dice, ¿cómo quieren que un pastor no predique si le das el púlpito, le das un micrófono? Pastor, púlpito, micrófono, igual predica. Entonces, a uno le gusta hablar. Y uno coge, si le dan la oportunidad, uno habla. Esa oración, pone la gráfica número 5, por favor. La oración silente me la confirmó él con estos dos versos. En Isaías 14, 16. Dice la palabra, se inclinarán a ti los que te vean y te contemplarán. Oración de contemplación, de meditación, la oración silente. El Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra calma y callad. Oración silente, oración de contemplación. Entonces, callados en contemplación y meditación, podemos escuchar la voz de Dios. Dice que la razón por la cual Dios, como les dije, Dios nos dio dos orejas y una boca fue para escuchar más y hablar menos. Santiago 1:19 dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar. Lo otro que debemos hacer es escuchar con atención. Esto es una actividad que persigue un fin y requiere esfuerzo. Hemos dicho ya que escuchar es oír con propósito. La gráfica número 6. La 5. Ahí están los tres elementos. Los primeros dos es para cuando tú escuchas secularmente. Tú oyes y por oír percibes, interpretas lo que estás escuchando y entonces escuchas porque llegas a una conclusión. Pero el cristiano le añade el ingrediente de silencio y entonces puedes escuchar la voz de Dios cuando Él te habla. Si lo que queremos es escuchar la voz de Dios, tenemos que ponerle el ingrediente de contemplación y de mantenernos callados, ¿no? La gráfica número 6. No existe una fórmula para escuchar la voz de Dios. Es eso, por eso que le dije en el título que es un arte y no es una ciencia. Tu relación con el Señor es personal y Él quiere relacionarse contigo respetando tu individualidad. El Señor quiere una relación individual y personal contigo. ¿Y sabes qué? Mucha gente dice, no, pero es que Dios no habla ya. Ya el Señor no habla. El Señor habla continuamente. Porque si el Señor quiere tener una relación personal contigo, ¿cómo puede haber una relación sin comunicación? Si tú le vas a proponer matrimonio a tu esposa, ¿cómo lo hubieses hecho si no habla? Dicen que hubo un muchacho que estaba enamorado de una muchacha y todos los días le escribió una carta. No le dijo nada, nunca. Le escribió una carta. Estuvo un mes completo y nunca escuchó de la muchacha. Cuando va a visitarla, la muchacha se había casado con el cartero.
cartero le traía la carta y hablaba con él. El otro le escribía, pero no le decía nada. ¿Ah? 3 actividades, te voy a dar 3 actividades. Los que están apuntando, apunten. Una de las cosas, antes que te digo esto, cuando yo leí la Biblia en 90 días, yo la leía en voz alta. Porque dice la palabra que el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, yo la leía en voz alta para que me entrara por el oído. Just saying. Solamente le digo. Eso es yo, Jorge Yusti. ¿Verdad? Cuando el Señor creó, dice en Génesis, el Señor dijo, hágase. El Señor dijo, sepárense. El Señor dijo, multiplicado. El Señor dijo, Él no pensó, no dice la palabra que Él pensó, o Él se imaginó. Fue Él dijo, soltó la palabra. Porque la palabra es el verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo es Jesús, y Jesús dejó la palabra escrita. Entonces, si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pues entonces si uno la lee y la lee en voz alta, como que le llega, ¿verdad? Eso es un paréntesis ahí, solamente. Un bono, se llama la ñapa en mi país. 3 actividades que te ayudarán a aprender a reconocer la voz de Dios. Estas son la oración, la meditación de su palabra y lo que hicimos desde el principio que llevamos aquí, la oración y la alabanza. La oración, la meditación, que es parte de la oración, con la oración silente o contemplación, y la alabanza. Amén. Amén. La práctica regular de estas 3 actividades crea una atmósfera propicia para que la voz de Dios se manifieste en ti y puedas reconocerla. Pídele a Dios que te agudice tus sentidos para que tus oídos espirituales estén en sintonía con Él. Pregúntate, ¿he puesto mi corazón en sintonía con Dios? Estamos en la misma frecuencia. Tengo los oídos abiertos. Gráfica, estamos en las 6, ¿no? Eso. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en más de 15 ocasiones, que el que tenga oídos, ¿qué? Oiga. Y para terminar, quiero enseñarle un corto video. No sé si me extendí demasiado. ¿Me extendí demasiado? Sí. No, puedes seguir. ¿Puedes seguir? Yo dije que vigilia. No. Vamos a ver un corto video que sumariza y usted le va a ver el sentido de lo que estoy diciendo, que es el mensaje de hoy. Amén. ¿Ok? Vamos a verlo rápidamente. Quizá muchos lo hayan visto ya. Llevaron a unos niños a un hato de ovejas para que ellos trataran de llamar a las ovejas. Ya ese es el segundo niño que trata. Tres intentos. Look at them, look at them. Isn't that amazing?
old or what? You'll remember I'm the same again. Miren ahora. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Juan 10:27 creo que es. Y eso, ¿verdad? En resumen, es lo que es el mensaje del día de hoy, de esta noche. Escuchar la voz de Dios, porque Dios escucha y Dios le habla a sus ovejas. Yo quisiera que si algo se llevará esta noche, es que entiendan, número uno, que Dios está hablando constantemente. Número dos, es que ustedes son, dentro de ustedes está la capacidad de desarrollar la habilidad de escuchar la voz de Dios. Y número tres, que eso que ustedes desarrollen, lo compartan con otras personas. Dice la palabra que los hijos de Dios oyen su voz y los que no son hijos de Dios no lo oyen. Vimos que una de las tres personas es primero el que nunca la ha escuchado, segundo el que la escuchaba pero por la iniquidad se había alejado y no la escuchaba, y el otro es el que la escucha y no le interesa. Y hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Pero si nosotros verdaderamente estamos interesados en que el Señor haga una transformación en nosotros, debemos empezar a hacer estas pequeñas cosas que van a marcar la diferencia en su vida para poder escuchar la voz de Dios. Acordándose de que no hay que esperar el milagro. Muchas veces la gente cree en el milagro, pero se olvida de quién fue el que hizo el milagro. Porque es más importante para ellos el milagro que el miracle worker, el que hizo el milagro. Entonces, vamos a escuchar la voz de Dios. Yo los invito a que ustedes continúen. Y pongámonos de pie. Si alguno quiere pasar al frente para orar por ustedes, pero de todas maneras yo quisiera hacer una oración para que el Señor, en su infinita misericordia, nos dé favor y gracias, para que nos abra los oídos espirituales. Señor, en este momento yo te pido, mi Dios, que tú, obrando en tu magnífica y perfecta voluntad, te dignes abrirnos los oídos espirituales a todos nosotros. Nadie está exento. Todos nosotros necesitamos desarrollar los oídos espirituales y te pedimos, Señor, que tú, a través del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, nos ayude y nos enseñe a escuchar tu voz, a estar en sintonía contigo, a estar en la misma frecuencia, a ver si nos apartamos de ese dial y está un poquito, hay un poco de interferencia, Señor, que tú limpies esa interferencia, que tú remuevas, Señor, cualquier distracción del diario de vivir, del cotidiano hacer, del afán, de la ansiedad, de la desesperación. Yo te pido que tú remuevas, Señor, todo eso de nuestras vidas, y que cuando nos metamos en el sitio secreto contigo, mi Dios, que tú nos hables clara y diáfanamente, que tú nos digas las instrucciones, que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión no tengamos que venir donde el pastor o donde alguien o del otro. ¿Tú crees que debo hacer esto? No. Tomar la decisión porque sabes que Dios te habló y te dijo, ese es el camino. Y no esperar a que hagamos algo que no es lo que es, y entonces pretender que Dios nos enderece otra vez el camino. Yo sé que Él lo va a hacer, porque Él es un Dios misericordioso y la misericordia se renuevan todos los días. Pero, Señor, te pedimos que nos des, Señor, tu discernimiento, tu sabiduría, que viene solamente de ti, y que sepamos que cuando tú nos hablas, sepamos que eres tú, porque sentimos esa paz en nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos la dio tu Hijo Jesucristo, cuando subió al madero, derramó su sangre, nos limpió de todo pecado y nos dio la salvación. Y Él es Señor y Salvador.
Así que lo aceptamos como Señor por obediencia, porque por la obediencia es porque escuchamos la voz y hacemos lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias te damos esta noche, Señor. Bendice a los pastores, bendice a la congregación y gracias te doy por la oportunidad que has dado, mi Dios, de utilizarme como este vaso para llevar este mensaje que yo sé que no va a regresar vacío, Señor. Esa es la promesa que tú nos das en tu palabra. Y yo te dije desde el principio que yo creo el cuento completito. Y lo que no entiendo lo acepto por fe, porque luego se me va a ser revelado. Amén. En el nombre de Jesús. Llévalo, Señor, también a sus casas, sano y salvo. Que sea esta noche una noche de descanso, una noche de reposo, una noche de meditación en la palabra. Y que mañana sea un nuevo día, un nuevo despertar. Y lo primero que hagamos es darle gracias a Dios, porque escuchamos su voz, porque sentimos el milagro de estar un día más aquí con nosotros y poder adorarlo y alabarle, y darle la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. El Señor confirmando la palabra y sigue hablándonos. Por lo tanto, como nos dice en Hebreos, si hoy escuchas la voz de Dios, ¿qué tienes que hacer? No endurecer el corazón. Lo que escuchas, lo que Dios te dice que tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer? Amén. Muy bien, tomen asiento un segundito más porque vamos a recoger la ofrenda, el diezmo. Como ya sabemos, honramos al Señor cuando lo hacemos. Amén. Mientras van preparando su sobre, le doy los anuncios que tenemos. Mañana, mujeres. Todas las mujeres se reúnen aquí en la iglesia, tienen su reunión, reciben la palabra, que es de mucha edificación. Así que los esposos mandan a las mujeres.